¿Cómo están? Bien, bien, sí, gracias, pastor. Espero que estén bien. Yo un poquito nervioso, en realidad harto, pero no importa. Eh, como introducción, como todos saben y hemos estado viendo durante todo este mes, Dios nos ha venido hablando de servicio, de servir. Y hemos aprendido distintas cosas. Y hoy día, cuando le preguntaba a Dios hace un tiempo atrás de qué me tocaba hablar, cuando ya supe que me tocaba hablar hoy día, Dios fue súper clarito y quiero invitarlos a que leamos aquí en Mateo 20, ¿ya? Del verso o versículo del 20 al 28. Si tienen la Biblia de las Américas, dice petición de los hijos de Zebedeo. Si tienen la Nueva Traducción Viviente, dice Jesús predice, perdón, me corrí una, dice Jesús enseña acerca del servicio a los demás. Así que leamos, dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiendo algo. Y él le dijo, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero respondiendo Jesús dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, mi copa ciertamente beberéis, pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Al oír esto, los 10 se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús llamándolos junto a sí dijo, sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. El que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Quiero invitarlos a orar para que más allá de lo que yo pueda haber entendido o pueda haber estudiado, sea el Espíritu Santo que en esta hora nos hable, porque Él conoce nuestras necesidades. Así que quiero invitarlos, queremos. En esta hora, Espíritu Santo, te agradecemos porque estamos acá. Queremos invitarte a hablar a nuestros corazones. Queremos, Señor, que tú, que conoces todo lo que nos pasa, tú conoces nuestras necesidades, tú sabes lo que cada uno de nosotros está viviendo y tú sabes cómo hemos llegado ya hoy día, en esta tarde ya. Tú sabes lo que necesitamos escuchar. Queremos pedirte que en esta hora nos hables, que en esta hora tú vengas y converses con cada uno de nosotros, Señor, que tú llenes, Señor, nuestras copas, que tú nos hagas, Señor, sentir tu abrazo, sentir cuánto nos amas, Señor. Gracias por tu amor y tu bondad. Gracias por estar aquí y por ya haberte hecho presente, Señor, y habernos dado muestras de que estás aquí para escucharnos, Señor. Te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a meditar un poquito en esto, porque también al final vamos a hacer algo especial que ya se hizo en la primera reunión, obedeciendo un poco a lo que Dios nos ordena que hagamos en las reuniones. Todos sabemos y entendemos que la Biblia es un libro escrito por hombres inspirados por Dios. Hombres que cuando Dios los inspiró a escribirlas, lo hicieron en pleno uso de sus facultades. Es algo que aprendí hace poco. ¿Ya? Que lo hicieron no en un trance, no en un éxtasis, sino que Dios les mostró lo que tenían que escribir. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios les dijo lo que tenían que escribir cada uno. No entraron en un trance ni vino
no sé, un ser de otro planeta y le habló, sino que hay un libro que se escribió por inspiración divina. No obstante, algunos hombres en este mundo han escrito cosas que son interesantes de meditar. No tienen la profundidad que tiene la Biblia en nuestras vidas, pero sí tienen un mensaje, un trasfondo que incluso nosotros podemos utilizar. No sé si ustedes conocen, a los más jóvenes quizás no, a John Kennedy. ¿Sí? ¿No? John Kennedy fue el presidente de Estados Unidos, asumió en el año 1961. ¿Ya? Es uno de los 2 presidentes que han sido muertos en Estados Unidos. El primero fue Abraham Lincoln, el segundo John Kennedy. ¿Ya? Y ha sido uno de los 2 asesinatos, por así decirlo, en Estados Unidos que no han tenido resolución. O sea, es una mancha en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, este caballero, cuando asumió en su discurso de posición, que se llama, él dijo algo que es interesante. Él dijo, pregúntense no qué puede hacer su país por ustedes. Pregúntense qué pueden hacer ustedes por su país. Si hacemos un símil a cómo servimos nosotros a Dios, podemos usar casi estas mismas palabras y decir, preguntémonos, meditémonos, no qué puede hacer Dios por mí. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer todo, ¿o no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Lo creen o no lo creen? Dios puede hacer todo por nosotros, ¿cierto? Entonces, yo no me voy a preguntar qué es lo que puede hacer Dios por mí. Al contrario, mi pregunta tiene que ir, ¿qué puedo hacer yo por Dios? ¿Qué puedo hacer sin mirar mi fuerza, sin mirar mi capacidad, sino que, ¿qué puedo hacer? A veces uno se pregunta cosas así, sin mirar, no sé, quiero martillar, pero no sé tomar un martillo. A lo mejor quiero leer, pero no tengo la claridad suficiente para entender. Pero, insisto, a veces Dios le da a los hombres ideas que nosotros podemos tomar y podemos meditar. Otro ejemplo. Ustedes saben, ya hemos escuchado muchas veces cuando los soldados norteamericanos caminan orgullosos y pasean de un lugar a otro luciendo sus medallas y la gente los respeta por su servicio. ¿Alguien sabe lo que significa eso? ¿Ese servicio? A mí me costó, por eso pregunto, yo no tenía idea. No he vivido nunca en Estados Unidos, no sé cuándo hablan de servicio a qué se refieren. Entonces, buscando, llegamos a la conclusión de que es el servicio a la patria. Y ahí viene el otro contraste. ¿Por qué? Si yo estoy sirviendo a un Dios vivo, si estoy sirviendo a Dios en una iglesia, ¿por qué no me siento a sí mismo de orgulloso? Porque a veces pasa que voy caminando y digo, chuta, otra vez me tocó a mí. ¿Ah? De nuevo, no hay alguien más que lo haga. ¿Por qué tengo que hacerlo yo? ¿Por qué no caminamos? Pero no con orgullo, sino con la honra. Con honra de decir, gracias Señor, porque a pesar de que no sé hacer esto otro, me pediste que lo hiciera. Entonces, esa es otra forma de verlo. Otra forma, no seamos sin este orgullo, sino que con esta honra, con el sentirnos honrados de que Dios nos va a usar, de que nos está pidiendo servirle. Cuando hablamos de servir, un verbo, lo primero que se me vino a la cabeza fue, veamos qué es lo que se define por servir en la fuente del idioma español, o sea, la RAE. ¿Ya? Y si ustedes se meten a internet, la RAE, que es la Real Academia Española, que tiene como misión principal velar por los cambios que experimente la lengua española en su constante adaptación. Eso es literal. La lengua española tiene 20 definiciones para la palabra servir. Aquí yo escribí algunas más, unas que me gustaron. Aprovechar, valer, ser de utilidad. O sea, como dicen ahora los chicos, lo dice Gabriel por si acaso, dice, me sirve. Cuando algo les sirve me sirve.
Después dice asistir a la mesa trayendo o repartiendo los alimentos o las bebidas. Cuando vi esto, lo primero que se me vino a la cabeza es ¿qué se va a servir cuando uno va a un restaurante? ¿Qué se va a servir? También sirve ahí en esa acepción. En el tenis, por ejemplo. ¿Quién juega tenis? ¿Hay alguien que juega tenis? Yo no juego ni a la pelota, pero... ¿Qué es lo que se dice? El servicio, que es sacar, impulsar la pelota. Eso también, o sea, ya tenemos otra acepción de servir. Otra que es un poco más rebuscada y es un poco más de idioma medieval, que dice querer o tener que hacer bien algo. Por ejemplo, el sírvase a acompañarme. Como acostumbran a decir ciertas autoridades que se visten de verde, cuando uno se porta medio mal, dicen, sírvase a acompañarme. Estar al servicio de alguien también. Gracias, mi amor, te pasaste. Estar al servicio de alguien, permiso. Otra cosa es estar sujeto a alguien por cualquier motivo, haciendo lo que él quiere o dispone. Eso es cuando yo sirvo a una tercera persona. O sea, estoy a su servicio. Por ejemplo, un mayordomo que está a un servicio del dueño de casa, o nosotros mismos que estamos en cierta forma al servicio de nuestros jefes. Pero aquí viene algo interesante. La misma RAE dice es dar culto o adoración a Dios y a los santos, o emplearse en los ministerios de su gloria y veneración. O sea, la Academia Española ya algo notaba que tenía que ver con Dios. Ya se daba cuenta que algo hay ahí relacionado entre servir y Dios. Hay algo metido entre medio. Ahora, esa es una fuente. Como estamos reunidos aquí en una iglesia, vamos a hablar de un poquito algo, de fuentes un poquito más espirituales, entre comillas. ¿Ya? Nosotros tenemos un diccionario que se llama la Nueva Concordancia, Strong, exhaustiva, que nos sirve para buscar ciertas cosas. Y yo dije, ok, voy a esta fuente. En alguna parte me servirá para decir servir. Y aquí noté que en esta versión del 2002 tiene casi 400 referencias de la palabra servir en la Biblia. En estricto rigor son 396, que van desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si uno empieza a ver todas las concordancias, dice servir o servicio, y se empieza a ver. Y aquí quise anotar unas, por ejemplo, que van desde lo más como una señalética, por ejemplo, cuando dice ser utilizado por señales, cuando dice en Génesis 1:14, dice que aparezcan, refiriéndose a las estrellas, que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche y que sean señales. Ahí hay una utilidad de la palabra, es como utilitario, nos sirve de señales, que sirvan de señales. También habla, por ejemplo, de ser utilitario. Cuando hablamos en Génesis 6:21, cuando hablamos y estudiamos lo relativo al arca de Noé, cuando dice, y toma contigo, dice el verso, en alguna parte dice, y toma contigo todo alimento que se come y almacénalo y te servirá de sustento. Ahí estamos hablando de algo utilitario, de este servicio. ¿Ya? Y hay otro que está en Deuteronomio 6:13, que es algo que todos tenemos que obedecer, un mandato para todos. Dice acá en la Reina Valera, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Si lo queremos ver en la Nueva Traducción Viviente, dice, teme al Señor tu Dios y sírvele a él. O sea, eso es algo que todos tenemos que hacer y tiene que ver con someternos a Dios, a lo que Él está haciendo. Y haciendo este estudio, me fijé que en el Antiguo Testamento se utiliza el mucho servir como para someterse a Dios, para hacer lo que Dios nos manda, hacer aquello que Dios nos está llamando a hacer, a ser como útil en su obra o someterse a la voluntad de Él. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, hay un concepto distinto y tiene que ver con este servicio que puso Jesús. Cuando Él nos habla de este servir a los demás. Cuando en el texto que leemos dice, si alguien quiere ser grande, que sea el último, que se transforme en servidor de los demás.
Incluso en el mismo texto se habla de los gobernantes. Todos tenemos jefes, quizás ni siquiera tenemos que llegar a nuestros gobernantes, tenemos que hablar de ver a nuestros jefes. ¿Cuántos de aquellos que ejercen autoridad sobre nosotros en algún momento llegan con una postura de jefe? Lo primero que te dicen cuando te nombran a jefe es, no, es que ahora eres jefe. Es como que te dan permiso para abusar de los demás. O tienes que vestirte de una cierta postura. No, es que tú no tienes que hacer eso porque ahora eres jefe. Entonces, el servicio, como uno lo ve en el mundo, es distinto al que nos está hablando acá Jesús. Aquí Jesús nos está diciendo, ¿sabes qué? Si tú quieres ser un líder, tienes que ir al otro lado. Tienes que ir a servir a los demás. Tienes que someterte a los demás. Y aquí tenemos un tema que es difícil. En el mundo que nos rodea, que está afectado, digamos, por esta naturaleza caída, por así decirlo, todo lo que nos pasa, todo lo que nos rodea, la gente, el ser humano que nos rodea, tiene ciertas ideas que son supernaturales, que, entre comillas, en la mente humana son como, así es como tiene que ser. O sea, uno, ¿qué es lo que piensa? Yo, por ejemplo, no me imagino a un gerente de un banco barriendo una calle, ni siquiera la calle de su propia casa. Supongo que puede tener empleados para hacerlo. Y digo, y lo extraño sería ver a un gerente de un banco haciéndolo. Sería extraño, por ejemplo, ver a un gerente de un banco o a un gerente de, no sé, de la empresa más grande que se les ocurra, haciendo un trabajo manual. Si uno lo viera, le pregunta, ¿y por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? O sea, en alguna ocasión me tocó ver por trabajo a una persona que tenía mucha plata, y este caballero tenía un taller, y en su taller hacía manualidades, y tenía mesas que había hecho él, tenía vitrinas que había hecho él. Parecía un taller de alguien que quería vender esos muebles. Y la pregunta fue como, ¿y por qué hace eso? Y la respuesta del caballero fue, ¿por qué no? Si era lo que a él le gustaba. Entonces, cuando uno mismo se acostumbra a asignar ciertas posiciones a las personas. Y en el texto que vimos hoy, Jesús, cuando habla, nos llama a todo lo contrario. Nos llama a pensar que si yo de alguna forma quiero liderar, tengo que hacer lo contrario. Tengo que partir desde abajo. Tengo que aprender, tengo que hacerlo con el ejemplo. ¿Ya? Y cuando es muy fácil pensar, ya, yo voy a someterme, voy a participar, por ejemplo, en un grupo determinado y voy a partir desde abajo. Pero ¿qué pasa con el yo, con mi ego? Ahí empezamos a luchar. Yo puedo tener la mejor de las disposiciones, pero empezamos a luchar. Nos empezamos a preguntar, ¿cómo yo voy a hacer eso? No sé. Si yo tengo 40 años en la iglesia, 50 años aquí en la iglesia, crecí en la iglesia desde chico y me están pidiendo que haga eso. Por ejemplo, alguien me dijo, hoy tienes que ir a limpiar los baños. Y es como, chuta, ¿tengo que ir? Si lo queremos ver de un sentido práctico de las cosas que hay que hacer aquí. O a lo mejor el otro lado, si yo de repente me creo, sé que Dios me ha dado la capacidad de hablarle a los demás, que tengo un don determinado, que quiero explotarlo, pero me piden hacer otra cosa. Me piden, por ejemplo, recibir a la gente nueva. Y yo de repente empiezo y digo, pero ¿cómo yo los voy a recibir? No es lo mío. Y empiezo a sentir una incomodidad. Acá nos llaman a hacer el otro lado. Empezamos a luchar nosotros con nuestro ego, quizás a clasificar lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Y aquí es donde juega un rol súper importante. Y es algo que conversábamos también y Dios nos hacía ver en la primera reunión. Es cómo juega y el papel que ocupa el Espíritu Santo en nosotros. A veces yo puedo tener todas las ganas de hacer las cosas. Puedo querer servir. Puedo querer ser utilizado por Dios. A lo mejor yo veo una necesidad. Veo,
chuta, no sé, veo que falló una luz en la iglesia y me gustaría hacerlo. Y por distintas razones, me gustaría arreglarla a mí, pero por distintas razones no sé. No sé cómo hacerlo, no sé qué puedo hacer. ¿Y por qué no preguntarle al Espíritu Santo? ¿Por qué no decirle, Señor, sabes qué? Veo esta necesidad, o si quieren, pensemos en la obra, en lo que estamos haciendo. Por ejemplo, sabemos que se está llevando a cabo evangelismo, que se está haciendo el día sábado evangelismo. Y yo tengo un montón de ideas, pero mis ideas están sentadas conmigo en la silla. No se las he conversado a nadie. ¿Qué pasa si yo le digo al Espíritu Santo, ven? ¿Sabes qué? En una conversación íntima con Dios, le digo, siento esto. Puedo conversar con Dios, puedo conversar con el Espíritu Santo. Y conversar con Él y decirle, ¿sabes qué necesito? O veo esto, ¿qué puedo hacer? Yo veo, por ejemplo, o me doy cuenta que las prédicas o el evangelismo se está haciendo en tal lugar, se hace en la iglesia, pero allá veo una necesidad. ¿Qué puedo hacer? El Espíritu Santo te puede mostrar qué hacer en ese momento. Por ejemplo, ayer pensábamos con Maru, ¿qué pasa si pongo estos avisos que ponemos en la iglesia, de evangelismo en la plaza, evangelismo en la iglesia? ¿Qué pasa si lo pongo en mi WhatsApp? En mi estado de WhatsApp. ¿Qué pasa si lo pongo? Porque es muy lindo que se vea en informaciones, pero lo vamos a ver nosotros como hermanos. Y si yo lo pongo en mi WhatsApp, ¿quién lo va a ver? Sabemos cómo funciona el WhatsApp. ¿Quién lo va a ver? Todos mis contactos. Van a ver mis contactos que dice evangelismo. Pero ¿qué va a pasar? Se van a dar cuenta de que yo voy a una iglesia, que soy evangélico. A lo mejor no lo saben, ¿no? Hay que tomar esa decisión. Entonces ahí viene una de las cosas en las que nos puede ayudar el Espíritu Santo en esta decisión de hacer las cosas, en decir, siento ser esto. Y tomar esas decisiones y ¿sabes qué? Lo voy a poner en mi estado de WhatsApp. Ya, no importa. Más de alguien te va a decir, ¿sabes qué? Vi el WhatsApp y vi que pusiste algo de una iglesia. ¿Y quién sabe si quizás ese es el medio que Dios está utilizando para hacerte trabajar? Para que puedas aplicar en la práctica este servicio. Hay muchas cosas que quisiéramos hacer, muchas obras quizás que quisiéramos implementar. Podemos ver que si tenemos quizás una visión crítica de cómo se hacen las cosas, también podemos criticar lo que se está haciendo. Pero ¿cómo lo hacemos tomados o guiados por el Espíritu Santo? A veces nosotros como seres humanos vemos soluciones y el Espíritu Santo nos lleva para otro lado. No sé, puede ser que yo diga, pucha, en la iglesia podríamos hacer esto otro, podríamos salir a predicar en una plaza mucho más grande, pararse allí en el paradero 14 de Vicuña Maquena y hablarle a todo el mundo de él. ¿Y si el Espíritu Santo quiere hacer otra cosa? ¿No me lleva eso a mí a buscar una conexión, a buscar un contacto constante con el Espíritu Santo, a incentivar la intimidad? ¿No me lleva a buscar a Dios en una forma más constante, a estar tratando de conocerle y que nos conozcamos mutuamente? Dios sabe quién eres tú, Dios sabe quién soy yo, sabe dónde están nuestras fortalezas, nuestras debilidades, y Él nos puede utilizar así como están. Es impresionante y es maravilloso darte cuenta cuando Dios te está utilizando para algo. Cuando de repente tú vas con una persona o te dicen, ora por tal persona, tú vas, te paras y empiezas a orar y de repente empiezas a ver cosas, a sentir cosas y logras perder este miedo y decir, ¿sabes qué? Veo esto.
y la persona te dice, no sé, por ejemplo, me pongo a orar por alguien, a mí me ha pasado, una vez estaba orando por alguien, una persona, y veía matas como enredadera y un camino. Y yo dije, para mí no tenía ningún sentido. Pero le dije, ok, ¿sabes qué? Veo esto. Y la persona con la que estaba orando sí le hizo sentido. Le hizo sentido porque él tenía que tomar una decisión, si pasar, tomar, era como incluso una pregunta que le estaba haciendo a Dios. Yo no tenía idea, pero el Espíritu Santo sí. Y cuando te das cuenta de que Dios, el Espíritu Santo, con toda su grandeza, te utiliza, es wow. Es wow. O sea, ¿qué tengo yo de bueno? Nada. Pero así sin tener nada, Dios igual me usa. Uno tiende a pensar en los grandes hombres de la Biblia, tiende a pensar en los grandes profetas, tiende a pensar en los grandes personajes bíblicos. Pero se nos olvida que los personajes bíblicos fueron hombres y mujeres. Y al ser hombres y mujeres tenían defectos y tenían virtudes. Y esas, muchas veces, esos defectos y esas virtudes también están presentes en nosotros. ¿Cuántos se acuerdan que Moisés era tartamudo? O sea, imagínense dando un discurso. Es como que humanamente no cuadra, ¿cierto? No encaja. Pero Dios lo usó. Si hablamos de los discípulos, habían discípulos que tenían labores que requerían una postura dura, por ejemplo. Pescadores, un hombre que cobraba impuestos, que tenía que decirle a la gente, ¿sabes qué? Me tienes que pagar tanto. Es que no tengo que pagarte. No me importa, me tenés que pagar igual. No eran hombres especiales, no eran hombres que antes que viniera el Espíritu Santo en ellos, caminaban sobre nubes, ellos pasaban y dejaban las cosas. No, eran hombres comunes y corrientes como cada uno de nosotros, pero que se dispusieron, oraron, pidieron al Espíritu Santo y el Espíritu Santo vino sobre ellos e hizo cosas maravillosas. Entonces, si uno se mira a sí mismo, se puede encontrar 20.000 detalles, se puede encontrar 20.000 defectos. Pero el Espíritu Santo está para pulir. Lo mismo pasa al revés, a lo mejor yo me encuentro muy bueno, muy hermoso. ¿Ah? Yo puedo ser una de las personas que dice, en realidad yo no me complico porque yo soy bueno, porque no robo, no miento, no hago aquí, no hago allá. Ojo, que eso también, ahí hay un problema. Entonces a veces pasa que Dios nos llama a trabajar y empezamos a ver nuestro currículum. Oye, yo hice aquí, yo hice allá y me están pidiendo que haga esto. Vino un día el pastor y me dijo, necesitamos que laven los baños. Y es como, chuta, no hay nadie más que quiera hacerlo. O me piden, ven un día aquí a la iglesia, chuta, necesitamos pintar, hay que hacer esto otro. La pregunta es, ¿no hay nadie más que...? No, si Dios te está pidiendo servirle, es porque te quiere bendecir. Dios no necesita nuestro servicio. Dios no lo necesita. Si Dios te está pidiendo algo, es porque quiere bendecirte. No es porque necesite, porque si tiene varias alternativas. Incluso si no hay alternativa, que en la iglesia puede venir alguien de afuera y decir, ¿sabe qué? No sé por qué, pero tengo que pintarle la iglesia. Entonces, Dios cuando nos pide hacer algo es porque nos quiere bendecir. Es porque quiere, ¿sabes qué? Te tengo una tremenda bendición, pero ¿qué necesito? Me gustaría que hicieras algo. Y eso también pasa muchas veces porque nosotros tenemos que someter nuestro ego. Hoy me están pidiendo que haga esto, yo que me sé la Biblia de memoria, que yo he predicado un montón de veces. He predicado en iglesias de llenas, 2.000, 3.000 personas y ahora me piden que vaya a hacer que predique en una reunión, que predique el día miércoles, o que vaya a la oración y haga una oración el día miércoles. ¿Por qué yo? Y la pregunta clásica, ¿por qué no? Si Dios te quiere utilizar, es porque te quiere bendecir. Es porque Él tiene algo para ti.
Y muchas veces nosotros nos preguntamos, Señor, ¿y por qué no me pasa esto? Tú lo sabes. Analízalo. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, haz esto? Y nos empezamos a mirar a nosotros. Un ejemplo que es muy bueno es ¿alguno de ustedes le ha puesto atención a las patas del pavo real? Es difícil hacerlo, ¿cierto? Porque el pavo real es un animal que tiene un plumaje hermoso, muy lindo. ¿Pero alguien le ha visto las patas? Son horribles. Son feas. Le falta, o sea, en realidad a lo mejor no son tan feas, pero al lado del plumaje se ven mal. Entonces nosotros empezamos a mirar nuestros pies y decimos, no, ¿qué voy a hacer yo? Yo no sé. Amigos, hermanos, Dios no te está mirando eso. Dios lo que necesita es que te dispongas, porque quiere bendecirte, insisto. Dios quiere bendecirte. Vamos al otro extremo. Si Dios te ha permitido conocer cosas distintas, si Dios te ha permitido y te ha usado para cosas distintas, lo que quiere hacer, y probablemente lo que quiere hacer, o por el otro lado, ¿por qué no querría utilizarte para que eso que aprendiste lo puedas hablar, lo puedas conversar? Por ejemplo, vamos a hablar de la obra de aquí, de la iglesia, de lo material. Chuta, hay que pintar, ya yo voy a pintar, yo no sé pintar, pero voy a pintar. A lo mejor tú sabes algo, descubriste algo, Dios te habló algo a ti y te acerca un hermano nuevo y te dice, ¿sabes que tengo un problema? Yo no sé cómo materializar este valor de la viña que tanto hablan, la intimidad con Dios. Y tú te quedas así de lado, ¿cómo no vas a saber lo que es la intimidad con Dios? Bueno, tú que lo conoces, explícaselo a tu hermano. Tú sabes cómo fomentar la intimidad. Tú sabes cómo materializar esta intimidad con Dios. Y si Dios necesita que ese que llegó recién aquí a la iglesia, que lo está buscando de cabeza porque descubrió a este Dios vivo y lo quiere sentir, pero necesita que alguien le aclare qué es la intimidad con Dios. ¿Sabes que yo, por ejemplo, otro sentido, y que a veces son cosas muy básicas, pero que nosotros por darlas por sentado, por pensar que todo el mundo las conoce, se nos olvida. Cuando yo llegué recién aquí a la iglesia, lo primero que me di cuenta es que en la viña oraban distinto. ¿O no? ¿A nadie más le pasó? ¿Soy el único que sintió que en la viña oraban distinto? Yo sentía, ¿y dónde están los padres? ¿Dónde está el, oh Padre, Señor bendito, Dios Todopoderoso, escucha mi petición? Y aquí decían, gracias Señor, porque me contestaste. Listo. Y a mí me sobraba media hora de oración todavía. ¿Qué pasa si alguien viene nuevo aquí a la iglesia y tiene esa necesidad, quiere aprender? ¿Cómo? Y necesita que alguien le hable. Dios también te puede usar para eso. Dios también te puede usar para que tú transmitas lo que aprendiste. Porque tú ya avanzaste algo, Dios te permitió ir conociendo cosas. Y lo que quizás quiere hacer es enseñarte, es ayudarte para enseñar eso a los demás. Porque es muy lindo hablar de los objetivos, de los que tenemos como cristianos, vamos a la salvación y todo, pero ¿cómo llevamos esto en la práctica? ¿Cómo yo puedo materializar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué disciplinas puedo implementar para que los valores de la viña se crezcan en mí o los pueda llevar a cabo en la práctica? ¿Conozco los valores de la viña? A lo mejor más de algunos de ustedes nunca ha hablado de los valores, nunca ha escuchado de los valores de la viña. Y va a salir ahora con la pregunta de ¿qué son los valores de la viña? Bueno, cuando alguien venga al lado tuyo te va a decir, ¿sabes que este gallo que estaba predicando habló de los valores de la viña? ¿Me podéis decir qué son? Ojo ahí. Porque Dios, insisto, te quiere bendecir. Dios te quiere bendecir. Él no necesita tu servicio. Insisto también en eso. Él puede ocupar a otra persona. Cuando Dios quiere hacer algo, y aquí la Maru se va a reír, lo va a hacer contigo o sintigo. ¿Ya? O sea, lo va a hacer contigo o va a tomar a otra persona. Pero ojo, tienes que estar atento, porque ahí hay un servicio. ¿Y eso qué? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo estoy en esta atención? Bueno,
Cultiva tu relación con el Espíritu Santo. Preséntate a Dios y dile, Señor, ¿sabes qué? Me hablaron hoy día de esto, de esta relación. Me dijeron que yo podía conversar contigo. Me dijeron que yo podía hablarte como un amigo. Y necesito constarte esto. Me quiero sentir útil. Quiero hacer algo, pero no sé cómo hacerlo. Y Dios te va a ir mostrando. Dios te va a llevar a hacer lo que Él necesita que hagas. Es más, para aquellos que ya tienen un camino en la iglesia, que ya han conocido al Señor por años y que por alguna razón tienen sus herramientas guardadas, es tiempo que las tomen. ¿Ya? Si Dios te permitió conocer algo, Dios te permitió hacer distintas cosas. Tú conoces, tú sabes en tu corazón por qué dejaste eso de lado. Es tiempo que lo tomes. Ya. En más de alguna ocasión se ha hablado que nuestra iglesia es un hospital o funciona como un hospital. Hemos llegado a algunos heridos, hemos llegado a algunos con problemas. Dios nos ha tomado y nos ha restaurado. Algunos han vuelto de donde venían o han ido hacia otros lugares, a otros se han quedado acá. Dios, y siento de verdad, esto es lo principal que sentía para este mensaje. Dios necesita que retomes aquello que Él te dio. Tú lo sabes, tú lo conoces. Tú sabes lo que Dios un día te dijo, toma, ahí tienes. Tú predicas, tú hablas, tú cantas, tú das un abrazo lleno de amor. Tú sabes por qué lo dejaste de lado. Pero Dios en esta hora te quiere invitar a hacerlo. Te quiere invitar a retomarlo. Ya es tiempo, Él necesita hacer grandes cosas y va a hacer grandes cosas con nosotros. Hay estadísticas que se llevan y uno lo ve aquí. Todas las semanas estamos recibiendo 3, 4 personas nuevas que vienen a la iglesia y vuelven de nuevo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esas personas nuevas? ¿Cómo vamos a trabajar con ellos? ¿Ya? Con lo que Dios te dio. Dios puso algo en tu corazón. Él lo puso y lo necesita. Pero recuérdalo, no lo necesita porque no quiera, porque no haya nada más que pueda hacerlo. Dios lo necesita porque quiere bendecirte a ti. Dios quiere bendecirte a ti. Lo voy a repetir de nuevo. Dios quiere bendecirte a ti. La última. Dios quiere bendecirte a ti. Él va a hacer lo que Él haga, insisto, contigo o con otro. Pero Él quiere poner esa bendición en ti. Y Él te dio herramientas. Tú las conoces, Él las conoce. Y si tú estás en la duda, yo a lo mejor llevo poco tiempo, no sé, o nunca le he preguntado a Dios, pregúntale. Pregúntale a Dios, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago? Pregúntale a Dios, ¿qué es lo que va a hacer Él o qué quiere hacer Dios contigo? Y Dios te lo va a mostrar. Dios es tan bueno que a veces nos dice una sola palabra y nos entrega el mensaje y nos llena. Para terminar, yo le tenía una pregunta a Dios. Dios tomó a otra persona y me dijo, ¿sabes qué? Conversando con el otro día con Dios, me dijo que te dijera, dale. Me dijo, no tengo idea, pero ¿te hace sentido? Y yo le dije, me hace todo el sentido del mundo. Y fue tan simple como eso. Dios me dijo, dale. Para mí fue la respuesta que estaba esperando. Entonces, si estás en la duda, pregúntale a Dios. Y Dios te va a responder. Va a tomar los distintos medios para responderte en este servicio. Que no es un servicio solamente de aquí, de la iglesia, de lo que podemos hacer. Ojo, que también servir a Dios, y que es más importante, significa hacerle caso. Cuando de repente voy por la calle y Dios me dice, ¿sabes qué? Esa persona que va por allá caminando, dile algo. Pero Señor, a mí me cuesta, a todos nos cuesta. Pero hay que hacerlo. Eso también es servicio de Dios. Eso también es servicio. Es decir, Señor, ok, ya me dijiste, ya. Voy a ir a hacer el loco, pero no importa, ya. Voy con los ojos cerrados. Le digo, ¿sabes qué? Dios me dijo que te dijera hola, nada más. Dios me dijo que te dijera hola.
Y si esa persona a lo mejor tenía una necesidad terrible de sentirse acompañado, y tú vas y le dices hola, y si le dices, Dios me dijo que te dijera hola, le estás mostrando a Dios. ¿Ya? Entonces vamos más allá. Este servicio no solamente lo que yo puedo hacer, es vital y se agradece, pero busquemos, siempre podemos estar sirviendo a Dios de alguna forma, más allá. ¿Ya? Entonces yo quiero invitarlos. Quiero invitarlos, Dios sabe, en algunos minutos más vamos a hacer algo. Y que dijo Dios quisiéramos. Pero quiero invitarlos a eso, a que meditemos, que oremos. Tú conoces, tú sabes las herramientas que te dio Dios. Tú sabes, vamos a hablar en otro idioma, tú sabes los dones que Dios puso en tu corazón, en tu forma. Tú los conoces, sabes lo que Dios quiere hacer contigo. Dios más de alguna ocasión te ha hablado. ¿Ya? Medítalo. Dile, Señor, aquí hay algo que hacer. Piénsalo en tu corazón y toma la fuerza. Vamos, atrevámonos a dar el paso. Nadie dijo que era fácil, pero atrevámonos a hacerlo, a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ahora, vamos a, junto con orar y darle gracias a Dios por lo que Él quiere hablarnos, vamos a replicar lo que se hizo en la primera reunión. Se hizo un ungimiento con aceite. Se van a colocar los pastores en los lugares donde están y vamos a ungir a la iglesia. Precisamente por esto, por este servicio que Dios nos ha venido hablando todo este mes. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Dios sabe la disponibilidad que hay en tu corazón. Y Dios le pidió a nuestro pastor que hiciéramos esto con fe, creyendo que a través de esto Dios va a hacer algo contigo, te va a llamar. ¿Ya?